estic fent servir el mòbil. Vamos a ir empezando porque ya es la 1 en punto. Hemos dado un par de minutos de cortesía para que se pueda incorporar más personas que puedan estar interesadas en este EdMeeting que tenemos hoy aquí, que tiene el título de Aprendizaje híbrido. Voy a leer la introducción que está puesto en el programa, también presentaré a los ponentes. Tendremos 20 minutos de diálogo entre nosotros para ir perfilando pues, algunas cuestiones bastante claves, y lo más interesante son en los 25 minutos posteriores, donde habrá un par de micrófonos en la sala para que el público asistente pues, pueda formular sus preguntas, y comentábamos antes, digo, bueno, pues a ver si estamos lo suficientemente despiertos y lúcidos para poder responder de la manera más adecuada y interesante, y en fin, pues compartiendo el conocimiento y la experiencia que tienen Montse Jiménez y Albert Sangrá, ¿no? Por mi parte, como se dice en el cartel de presentación y como se ve en mi camiseta, yo soy el responsable de Zoom para educación en España y Portugal, que alguna relación con el aprendizaje híbrido pues sí que tiene, ¿no? Por su parte, la presentación de esta EdMeeting, tal y como aparece en el programa, es muy directo, muy explícito. Lo voy a leer. Estoy aquí ahora con los móviles. Nunca se sabe si uno está un poco despistado haciendo algo o está trabajando. Yo tengo aquí el móvil porque me viene bien para leer, y además quería hacer la mención expresa a lo que aparece en el programa porque está muy bien indicado por la organización. Y en cuanto a este aprendizaje híbrido, pues esta introducción dice lo siguiente, ¿no? Que es lo que comentaremos ahora pues con Montse y con Albert. Dice la organización que la educación híbrida ha sido clave para desarrollar escenarios de aprendizaje eficaces en todas las etapas educativas, además, ¿no? Queremos hacer una sociedad mejor, una sociedad más preparada, más calificada, y combatir la desigualdad para fomentar la equidad y la inclusión. Por ello nos preguntamos, y estamos aquí para responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es lo que nos preguntamos? ¿Qué debe tenerse en cuenta para llevar a cabo una docencia híbrida de calidad? ¿Es suficiente basarnos en los parámetros de la educación presencial de calidad? ¿Estamos hablando de algo distinto? ¿Estamos hablando de algo muy parecido? ¿Sirve seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Cómo nos afecta la ley del péndulo, que es algo muy habitual que sucede, ¿no? ¿Cómo debería diseñarse un modelo de aprendizaje híbrido que respondiera a la realidad de nuestra sociedad? Vamos a responder a estas preguntas juntos. Ya digo, en primer lugar 20 minutos con Montse y Albert, y luego los 25 minutos siguientes pues con la participación de todos ustedes. Así que presento muy brevemente a Montse. Montse es directora pedagógica en Vedruna Prats y miembro del equipo de innovación de Vedruna Catalunya Educació. Ella es licenciada en Filología Anglo-Germánica, nada menos. Ha compaginado desde siempre la docencia en secundaria con la formación al profesorado y con tareas de liderazgo en equipos directivos. Ella es formadora en procesos de transformación y liderazgo educativo, tecnología educativa en el aula y metodologías de aprendizaje por el cambio. Es miembro, como hemos dicho, del equipo de Pedagogía e Innovación de la red de centros Vedruna Catalunya Educació, donde actualmente coordina los equipos ODS de centro, que es muy interesante. Y luego algo que hemos comentado antes, ¿no? Me parece especialmente relevante, es que ella es autora, junto con Eva Bach, entre otros libros y publicaciones, del libro Madres y Padres Influencers, 50 herramientas para acompañar a adolescentes de hoy, que ha sido publicado en catalán por Rosa dels Vents y en castellano por Grijalbo, y que me comentabas antes que ya va por la 3ª edición, sí. Y todo, así es que enhorabuena por ello, muy interesante. Luego presentaremos a Albert, pero en primer lugar, bueno, vamos a presentar a Albert también para que no se nos olvide por las respuestas del directo, y ya con esto pasamos directamente a las preguntas, ¿no? Que es lo verdaderamente relevante. Albert Sangrá también es bien conocido, él es director de la Cátedra UNESCO en Educación y Tecnología para el Cambio Social. De hecho, bueno, pues catedrático de los estudios de Psicología y Ciencias de Educación en la Universidad Oberta de Cataluña, en la UOC. Y además fue miembro del equipo fundador de la UOC, tiene muchísimo mérito, hace 25 años, más, un poquito más. 27 ya. Exactamente, 27 años. Y eso, pues, en fin, es algo muy a destacar, ¿no? También es director del Plan de Doctorados Industriales en la Generalitat de Cataluña, investigador del Grupo de Investigación Consolidado EduLab, donde hace justamente, precisamente, investigación sobre escenarios educativos emergentes y en especial sobre los modelos educativos híbridos y online.
tiene un número demasiado largo de publicaciones para poder mencionarlas porque son muchos años en la carretera, como dirían los rockeros, ¿no? Y porque somos viejos rockeros un poco. Y nada, están disponibles fácilmente en internet. Alberto está muy fácilmente. Entonces, por enfocar ya directamente la pregunta, ¿no? Podemos comenzar por Montse, te doy la palabra. ¿Qué hemos aprendido de la experiencia de 2 años de pandemia en las escuelas? Nos centraremos primero en primaria y en secundaria, donde realmente tengas más experiencia. Luego Albert tiene más experiencia también en otros campos. Pues, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, bien, primero, muy buenos días, muy buen día, muchas gracias. Gracias también por la presentación y decir que me gusta mucho compartir escenario con Albert por la dimensión social que los dos también compartimos hacia el aprendizaje, no solo la digital, porque qué difícil desvincularlo del ámbito social hoy en día. Bueno, se ha hablado mucho ya de las consecuencias, las secuelas de la pandemia en jóvenes, en adolescentes, también en centros educativos, entonces casi sería una sola ponencia, pero sí que si hay algo que creo que tenemos que resaltar es que el impacto del tiempo desconectados de entornos de aprendizaje tradicional, lo que han puesto en evidencia es el gran reto, y yo diría compromiso y deber, que tenemos hoy en día entre manos, y es el de la transición del aprendizaje. Y es una transición que tiene que ir desde modelos unilaterales, focalizados únicamente, seguramente, en la visión unilateral de transmisión de información, hacia modelos que permitan estructuras variables ya en las aulas, estructuras flexibles y que permitan estructurar y organizar el aprendizaje de manera distinta. Seguramente después, más adelante en la conversación podremos ahondar en estos términos, ¿no? La pandemia lo que también hizo es poner en evidencia la madurez en competencia digital de nuestros equipos. Y esto es una realidad de la que tenemos que aprender, pero también lo que puso de manifiesto es la capacidad de respuesta, la capacidad de reacción y la flexibilidad que también tenemos como recursos humanos, como equipos. Yo creo que el punto de partida debe de ser esta flexibilización y esta capacidad de reacción que tenemos. Me gustaría también, voy mirando el tiempo, hacer un apunte sobre lo que hemos aprendido, y es que de esto se habla poco, y es de la importancia del binomio familia-escuela. Me parece imprescindible, no para cargar con las familias el desarrollo de ciertas capacidades en chicos y adolescentes, hay cosas que nos tocan en los centros escolares, sino para compartir significados sobre el hecho educador, sobre lo que estamos haciendo en los centros. Las investigaciones, nosotros hicimos una a nivel de nuestra red de centros y la gran preocupación de las familias era saber si estaban aprendiendo en otros contextos fuera del ámbito físico, sincrónico de las escuelas. El informe que ha sacado la European Commission for High Quality Blended Learning, que recomiendo si ustedes no lo han leído porque da mucha información, también pone de manifiesto la gran preocupación de las familias que tenían a nivel ya europeo sobre la calificación, cómo iban a ser evaluados sus hijos y sus hijas y sobre si serían capaces de seguir en la educación post-obligatoria. Por eso me parece también importante comentar la línea de comunicación que tenemos que enlazar con las familias. Y una tercera pata de la silla es que sigue activa la lucha para la brecha digital, para la brecha social y para la brecha emocional, que se necesitan recursos. No querría yo hoy entrar en el lamento de los recursos, pero que yo sí que pienso que se necesitan replantear, rediseñar lo que estamos haciendo. Y lo que sí que hemos aprendido es que tenemos que cambiar la cultura organizativa de los centros. Sin cambiar esta cultura organizativa me parece imposible seguir avanzando. Ya veo. Pues veo, Montse, que comenzabas diciendo hay que cambiar y estamos en proceso de transición. Se dice que no hay que hablar de nuevas tecnologías porque efectivamente como la UOC pues lleva ya 25 años, ¿no? Trabajando de esta manera. No son nuevas tecnologías, pero sí estamos todavía en transición. Al ver desde la perspectiva de la universidad y así, como hemos visto también en primaria y secundaria, luego ahondaremos en otros temas y así, cómo ha sido este aprendizaje que hemos tenido estos 2 años tan diferentes, ¿no? Bien, en primer lugar, también muchas gracias al Clúster EduTech por la invitación, en particular también a Ana San Salvador por hacerla efectiva. Estoy contento de poder estar aquí compartiendo con Montse pues, este ratito, ¿no?
vamos a ver, yo soy un poco más escéptico quizás, ¿no? Es decir, tengo la sensación de que podríamos haber aprendido mucho y quizás al final hemos aprendido bien poco, ¿no? Fundamentalmente porque con la prisa de volver otra vez a como estábamos antes, da la sensación como si estos 2 años no hubiesen pasado y volvemos al punto de partida. Y eso me preocupa porque el problema es que el punto de partida ya no es el que era. Es decir, es imposible, a no ser que tengamos una máquina del tiempo, volver 2 años hacia atrás y volver a estar en el mismo contexto, con las mismas problemáticas y dificultades que teníamos hace 2 años. Entonces, dar soluciones que hubiésemos dado hace 2 años ahora, pensando que ya hemos vuelto para atrás, es un error. Nos vamos a equivocar sí o sí, ¿no? Por lo tanto, a mí me preocupa fundamentalmente esto y tengo la sensación de que en muchos casos a nivel universitario lo que se ha intentado es vamos a intentar parar el golpe, pasemos como podamos, que cuando volvamos a lo normal ya recuperaremos lo que teníamos. Eso ha llenado, digamos, de orgullo muchas instituciones, pensando que con retransmitir clases por pantalla, con eso ya cubrían el expediente, pero eso no es exactamente ni un modelo online, y ya muchos han escrito sobre ello y no voy yo a repetirme más, ni tampoco es un modelo híbrido, es decir, no sabemos exactamente qué modelo es, algunos lo han titulado como docencia remota, ¿no? Pero ha dado unos resultados un tanto, yo diría, extraños. Hay cosas que a mí me sorprenden bastante, ¿no? Como por ejemplo decir, no, ¿ves? No lo aplico como lo tengo que aplicar y después, como no funciona, digo que, ¿ves? Esto no funciona. Quizás no es aquello lo que no funciona, quizás fuiste tú el que no funcionó o que no lo aplicó adecuadamente y ese aprendizaje, no lo estamos asumiendo. Es decir, la visión crítica sobre qué hemos hecho, que a lo mejor era lo único que podíamos hacer y por lo tanto máximo reconocimiento a todas las personas que lo intentaron y lo consiguieron, eso es una cosa, pero al mismo tiempo analizar qué es lo que hicimos y que podíamos haber hecho de otra manera en nuestras condiciones actuales, quizás serviría para de verdad no volver a, como decías tú, la ley del péndulo de volvamos hacia atrás, que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? La pandemia ha sido una realidad, es decir, ya sé que mucha gente se empeña en reescribir la historia, en olvidar pasajes como si no hubiesen sucedido, pero sucedió, pasó, nos afectó a casi todos y muchos de los que les afectó no están ahora ya. Por lo tanto, imagínense si ha impactado en nuestra sociedad. Por lo tanto, no podemos, digamos, de un plumazo saltarnos eso y volver a suponer que simplemente con lo que ya teníamos antes y un poco más de tecnología, ahora vamos realmente a transformar nuestras instituciones educativas. Como bien decía Montse, creo que el concepto de transición, pero de transición activa, en el sentido de cambiar, qué palabra más difícil, ¿no? Cambiar, pero que cambien los otros, sobre todo. Cuando tengo que cambiar yo, entonces yo no sé si nos vamos a poner tanto de acuerdo, ¿no? Es decir, el hecho de cambiar muchos de las prácticas que hemos venido realizando es el reto más importante que tenemos y para cambiar necesitamos conceptualizar las cosas de una forma distinta. Acabo simplemente añadiendo un elemento fundamental. Fijaros que la reflexión y en el ámbito escolar todavía está más claro, pero en el ámbito universitario también, ha sido de poner de manifiesto que fuera de la escuela también se aprenden muchas cosas, ¿verdad? Que hay otros agentes que pueden colaborar, por supuesto en la universidad también, y ha tomado un cierto protagonismo el concepto de educación 360 grados o aprendizaje 360 grados, ¿verdad? Y sin embargo, continuamos que lo más importante era volver a continuar a hacer las cosas presencialmente a la escuela o a la universidad y ya está. Entonces, ¿en qué quedamos? Discurso por un lado, actuación por otro. Y yo creo que ese es nuestro reto real. Perfecto, pues esto me da pie a la segunda pregunta que tenemos pensada y es que seguramente este cambio que sigue siendo necesario, estamos en transición y es necesario el cambio, pues ahora pueda resultar un poco más fácil por la sencilla razón de que quizá pues, ha habido un abanico mayor de herramientas disponibles
y bueno, pues eso en fin, tiene su importancia porque ahora tenemos mayor experiencia con esas cosas, ¿no? La segunda pregunta que os haré a los dos, Montse y Albert, tiene que ver con bueno, esta es la situación hasta ahora, hemos aprendido algo, poco, nada, veremos, también hay tensiones, ¿no? por volver, estamos en transición. ¿Cómo puede ser en el ámbito escolar, Montse, un aprendizaje híbrido, ¿no? El título de esta escuela, yo creo que esta es la pregunta fundamental para hoy, que luego abriremos también al público. Voy a hacer un paréntesis. Yo creo que hemos aprendido, lo que no hemos sido capaces o no estamos siendo capaces es de cambiar a partir de lo aprendido. Porque aprender hemos aprendido la lección y pensamos hacia dónde tenemos que ir. Pero implementar los cambios frutos de este aprendizaje no estamos, ¿no? A mí me venía a la cabeza, voy a ir rápido, no sé si ustedes han estado en la calle Lombard de San Francisco, es una de las calles más fotografiadas. La calle Lombard inicialmente tenía una inclinación de 40 grados y el reto del ingeniero entonces fue convertirla en una calle transitable para los vehículos de aquella época. Convirtió una inclinación de 27, una pendiente de 27% a una de 4 y pico, me parece, ¿no? Y este es un método que hoy en día se usa en Design Thinking, ¿no? El método Lombard. Estamos otra vez en la pendiente. Creo que fuimos capaces de crear los tramos de curvas, pero estamos otra vez en la pendiente, ¿no? Me preguntabas cómo en etapas obligatorias, ¿eh? Estamos hablando de primaria y secundaria. Y primero de todo también quiero lanzar un mensaje de atención. Pensar en aprendizaje híbrido, sobre todo en las etapas que yo estoy representando hoy. Imaginarnos a niños y adolescentes conectados un porcentaje alto del tiempo aprendiendo contenidos o tragando contenidos detrás de una pantalla, no es esto el escenario que nosotros tenemos que pensar en nuestras etapas. Cuando hablamos de aprendizaje híbrido, estamos hablando de un enfoque diferente de lo que está pasando en las aulas, en el colegio o en las circunstancias de aprendizaje que nosotros estemos intentando fomentar, ¿no? Pensar qué queremos, nos tenemos que preguntar qué queremos que pase en el centro, dónde queremos que pase el aprendizaje, quién va a ser el que va a tener el rol de mentorizar este aprendizaje. Y esto no nos lo estamos planteando, porque seguimos construyendo una organización pensando qué profesor vamos a poner en esta franja y qué materia vamos a poner en esta franja. Y mientras sigamos construyendo los tiempos de lo que pasa en nuestros centros educativos con esta fundamentación, vamos errados. Aprendizaje híbrido es intentar construir diferentes, por ejemplo, estaciones de aprendizaje, metodologías en las que los alumnos vayan autogestionando su tiempo. Y esto es muy importante. Si no les enseñamos a autogestionar el tiempo del aprendizaje en las aulas desde pequeños, es muy difícil que en etapas postobligatorias o incluso en secundarias más avanzadas sean capaces de moverse por la motivación por este aprendizaje, ¿no? Y por eso es muy importante pensar en qué estructuras, ¿no? Incluso cuando pensamos en momentos en que ellos pueden trabajar solos aprendiendo de una pantalla, el tiempo docente se multiplica. Porque el tiempo que yo no estoy invirtiendo en hacer una transmisión de conocimiento, lo puedo hacer acompañando a otros grupos, lo puedo hacer dando feedback, lo puedo hacer ayudando a desarrollar habilidades de metacognición. Entonces es repensar mucho qué queremos que pase en los tiempos de nuestros centros educativos, ¿no? Esto ya lo dijo Vygotsky hablando de la zona de desarrollo personal, Brunner, el scaffolding de Brunner, ¿no? El andamiaje. O sea, tenemos que saber también de qué son capaces nuestros alumnos de aprender sin la supervisión continua del docente, ¿no? Yo digo a mis alumnos, a veces dicen, es que ahora tú no estás haciendo nada, tú no estás enseñando. Y digo, es que yo no tengo que enseñar siempre, pero mi obligación es que aprendáis siempre. Y es un poco este cambio de mirada. Perfecto, muy interesante. Vamos, Vygotsky, Brunner. Y rápido. Sí, como referencias. Y nada, pues en el caso de Albert, en el ámbito universitario, sí, ¿cómo se puede desarrollar el aprendizaje híbrido? ¿Y qué significa también?
Sí, tomaré algunas de las ideas que Montse ha propuesto, porque yo creo que primero de todo es verdad que la aplicación de cualquier modelo híbrido tiene que ser probablemente distinta en un entorno de educación obligatoria que en un entorno universitario, pero los principios probablemente sean los mismos, sí. Con lo cual yo me permitiré ir a esos principios, ¿no? Y también quiero destacar una cosa muy importante. A veces la innovación, o sea, nos llenamos la boca de la palabra innovación porque parece que es que con utilizar el concepto innovación ya tenemos razón, ya seguro que lo hacemos bien, ¿no? La innovación tiene que estar basada también en lo que conocemos y en lo que no conocemos y en su análisis. Ella ha mencionado a Vygotsky y a Brunner porque es que todo esto no lo vamos a inventar de cero. Es decir, estamos haciendo evolucionar el conocimiento que tenemos sobre la educación y sobre el aprendizaje para llegar a espacios nuevos. Pero no es que yo un día tengo una ocurrencia y entonces lo aplico. No, no va así. No va así. Alguien puede tener una gran intuición y funcionar muy bien, quizás sí, pero esto nos va a pasar una vez, no nos va a pasar a menudo y por lo tanto sería bueno, digamos, no jugárnosla a que ya veremos si suena la flauta por casualidad, ¿no? Entonces, alguien dijo hace unos días, no puedo recordar quién fue, pero alguien dijo que ser híbrido ya no es la cuestión, sino que la cuestión es qué tipo de híbrido quieres ser. Porque ya todo el mundo acepta que vamos a ser híbridos de alguna forma. Pero claro, es que detrás de la palabra híbrido resulta que hay tantos conceptos como detrás de la palabra online. Todo cabe, ¿eh? Entonces, lo importante ahí es decir y definir de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo, de un aprendizaje de características híbridas o de un aprendizaje de características online. Por tanto, ¿para qué queremos ser híbridos? Será la primera pregunta que nos tendremos que responder. ¿Para qué queremos ser híbridos? Y cómo queremos serlo. Entonces, yo, para ser, digamos, breve, yo propongo pensar los modelos híbridos desde una perspectiva distinta, desde una nueva mirada. Habitualmente nosotros pensamos en lo híbrido de una forma muy sencilla. Conocemos lo presencial, pues vamos a utilizar lo presencial y le vamos a poner unas gotas de no presencialidad. A veces a distancia, cuando antes hablamos de a distancia, o online, que ahora está más de moda, ¿no? Es decir, pero fundamentalmente lo importante es lo presencial. ¿Qué sucede? Que tenemos entonces modelos híbridos que en realidad son presenciales, porque lo demás tiene un valor pequeño tendiendo a cero, digamos, ¿no? Es decir, todo aquello importante se hace presencialmente y lo que es sustituible, eliminable, etcétera, eso lo podemos hacer online. Claro, un modelo híbrido de estas características ya podéis imaginar que es que no va a funcionar. Y después diremos que es que lo híbrido no funciona, ¿verdad? Como ya nos ha pasado con lo online. Bien, en ese sentido yo propongo que definamos o diseñemos modelos híbridos desde una mirada distinta, que es la mirada 100% online. Vámonos al punto contrario del continuo, al extremo contrario. Y vamos a pensar en un diseño completamente online, para una asignatura, para una materia, para lo que fuese, para un curso que antes era completamente presencial. Diseñémoslo 100% online y cuando lo tengamos, valoremos qué elementos son susceptibles de ser utilizados presencialmente con alto valor añadido. Y diseñemos entonces estas acciones presenciales, de tal forma que al final tendremos un diseño que yo llamo reversible. Y que en situaciones de estas que no pasan nunca, ¿verdad? Esto de tener que cerrar las universidades, las escuelas, eso no pasa nunca, nunca ha pasado, nunca va a volver a pasar tampoco, ¿verdad? Pues que si hay una situación inesperada, seamos capaces de transitar de manera fluida de lo no presencial a lo presencial y viceversa, sin que eso sea traumático, porque ya conoceremos desde el principio que tenemos un diseño doble, reversible, que nos puede permitir eso. Ese es el primer elemento y no me puedo extender mucho, ¿no? El segundo, precisamente, es gestionar el tiempo de una forma distinta como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Es falso que para aprender tengamos que coincidir siempre profesores y alumnos al mismo tiempo. No solo es falso, sino que no es verdad. Es decir, que incluso a veces, digamos, la gente aprende cuando no coincide y es más, a veces cuando coincide no aprende.
Curioso, pero sucede. Por lo tanto, intentemos disociar los tiempos del aprendizaje de los tiempos de la enseñanza, porque podremos expandir el tiempo mucho más y podremos aprovechar todo el valor y el potencial que lo asíncrono nos puede ofrecer en un modelo de características híbridas. Tercer elemento que ha mencionado ya Montse, importantísimo preocuparse por hacer crecer la autonomía de los estudiantes y sus capacidades de autorregulación, porque entonces conseguiremos que saquen mejor provecho de aquello que haga, sea cual sea la acción que lleven a cabo. Y último, último por ahora, digamos, no último porque seguramente faltan muchas cosas, pero una evaluación formativa, continua y diversificada. Si estamos trabajando en entornos y contextos distintos, tenemos que ser capaces de evaluar en entornos y contextos diferentes también, y probablemente por agentes o actores de la evaluación distintos. Autoevaluación, coevaluación por pares y heteroevaluación por parte de los profesores. Insisto en esto de en contextos distintos, porque si solo vale lo que hacemos presencialmente, los estudiantes, los alumnos, a ver, son estudiantes, pero no son tontos. Es decir, saben perfectamente qué es lo que valoramos, con lo cual la ley del mínimo esfuerzo les dice que tienen que concentrarse en aquello presencial y no en lo online. Y después diremos, es que claro, es que no participan. Hombre, si ya les estás diciendo que no va a servir para nada, ¿no? Por lo tanto, la evaluación es un elemento clave para que esto funcione. Lo dejo aquí. Perfecto. Ya la última pregunta, antes de dar paso al público, tiene que ver precisamente con esto. Me ha parecido muy esclarecedor esa pauta de decir, mira, pues vamos a plantearlo todo online y los momentos de especial riqueza, y no los minutos de la basura, como dicen, ¿no?, en la NBA o en el baloncesto, ¿no? Serán los que podemos definir más precisamente para que sean presenciales y demás. Ahora el reto sería ver, vale, hemos visto lo que hemos aprendido, lo que no hemos aprendido, cómo estamos ahora, esta ley del péndulo quizá. Hemos visto también pues cómo se puede articular este aprendizaje híbrido con estos consejos y orientaciones que nos han dado. Y la tercera pregunta, insisto, antes de dar paso al público, sería ¿qué retos tenemos entonces para afrontar esto, ¿no? ¿Qué se nos pone por delante? ¿Cómo podemos afrontarlo? Para no repetirnos y en caso de minutos, porque además compartimos visión con Albert y es difícil, ¿no? Pero retos. El primero, lo hemos dicho mucho, yo creo que es establecer oportunidades en los centros para esta autorregulación y esta autogestión del aprendizaje de nuestros niños y niñas, de nuestros chicos y chicas. Debemos entender que el aprendizaje, ¿no?, lo que decía Albert, que el aprendizaje simultáneo no tiene por qué ser sincrónico y dirigido por el maestro. Y esto nos cuesta mucho de entender, ¿no?, el concepto de sincrónico, asincrónico, simultáneo y dirigido o no por la figura del profesor, ¿no? Debemos construir estas, a mí me gusta hablar de experiencias de aprendizaje significativas que sean una realidad en diferentes entornos y para alumnos de diferentes edades también, de diferentes habilidades y de circunstancias, porque esto saben ustedes que también depende pues, de la madurez de los equipos, de los centros en muchos ámbitos, no solo el técnico. Otro reto es que creo que debemos entender que otros entornos de trabajo no significan que los alumnos estén solos. Lo ha dicho Albert, ¿no? A veces la idea es que los tengo allí trabajando, los tengo entendiendo, bueno, trabajando contenido a partir de un vídeo, a partir de lo que sea, y pienso que están solos, ¿no? No, debemos construir estas comunidades de aprendizaje porque sabemos la necesidad de la dimensión social de aprender. Y esto puede llevarse a cabo en entornos donde están en equipo, trabajando a partir de ciertos contenidos que no están siendo dados en directo por un profesor, pero también en presencialidad, ¿no? Entonces, entender esto también es importante. Y aquí también realzo la figura del mentor o tutor, sobre todo también ya desde etapas pequeñas, aunque sea en situaciones de aprendizaje híbrido, ¿no? La importancia de una figura que pueda realizar el seguimiento de estos alumnos, ¿no? El marco europeo para organizaciones educativas digitalmente competentes, creo que todas las líneas, ¿no?, que establece este marco pueden ser válidas también para un aprendizaje híbrido. Y es que afecta no solo lo que hacemos los docentes, sino afecta el liderazgo, afecta la cultura, afecta los recursos, ¿no?, los que son humanos o los que no son humanos. Entonces creo que es un buen marco también aplicable en situación de aprendizaje híbrido, ¿no? Debemos, por supuesto, necesitamos apoyo, debemos apoyar a los docentes, a las comunidades para que seamos
innovadores en términos sobre todo de sus principios de enfoque, ¿no?, organizativos y pedagógicos, ¿no? Compartir este significado y priorizar el estado, el bienestar socioemocional de los alumnos, que va muy unido a estas comunidades de aprendizaje que tenemos que impulsar. Los últimos datos que tenemos sobre la salud mental, ¿no?, de jóvenes y adolescentes preocupan, pero yo antes citaba el informe de la European Commission y justamente también una de las preguntas que hizo fue el sentido de pertinencia que tenían los jóvenes a su centro. Y fíjense, hemos estado educando básicamente en entornos presenciales, físicos, y los de cuarto grado contestaban, chicos jóvenes de primaria, en un 40%, poco sentido de pertinencia o muy poco. Al octavo grado, ¿no?, 4 años más tarde, pues se duplicaba, todavía menos, muy poco. Los datos de la OCDE sobre motivación del alumnado también nos preocupan y hemos estado educando en entornos básicamente simultáneos, sincrónicos y de transmisión de información. Entonces, ¿qué debe de cambiar? El gran reto es el que hemos estado compartiendo en este diálogo con Albert, ¿no? Yo creo que es el gran reto, es de la transición del aprendizaje de lo que está pasando, porque sí que creo que seguimos organizando los tiempos en función de qué materia va a ir en aquel momento, qué profesor va a estar allí, no pensar cómo van a aprender de maneras distintas. Albert. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que plantea Montse, por lo tanto, como nos queda poco tiempo, voy a añadir simplemente, pensemos que siempre, actualmente, cuando estamos pensando en cualquier tipo de formación, de educación o de aprendizaje, ya veis que los distingo porque no son exactamente lo mismo, que esté mediado por el ámbito digital, tenemos que pensar en un triángulo que es fundamental, un triángulo que está estructurado en base a la tecnología, la pedagogía y la organización. No podemos dejar de lado ninguno de estos 3 elementos, ninguno de estos 3 vértices. Y los tenemos que tratar a la vez. No podemos tratar uno porque es más importante que los otros, los tenemos que tratar a la vez. Por lo tanto, este es un elemento que yo creo que en esta reflexión es importante, porque el primer reto es que no perdamos el foco. Lo importante es qué aprender, cómo aprender, dónde aprender, con quién aprender. Sí. Y eso no tenemos que perder el foco sobre eso. Y como decía Montse, el tema de la pertenencia en ese sentido. Es muy importante que cuando tú no estás presencialmente, sientas que perteneces a algo con alguien. Sí. Cuando la UOC se creó hace 27 años, una de las principales preocupaciones que tuvimos fue crear sentimiento de pertenencia a la comunidad de aprendizaje. Sí. Y eso se consiguió con una interacción permanente, generando trabajo en equipo, con unos tutores que estaban permanentemente preocupados por qué pasaba con los alumnos, y eso se consigue también en otros ámbitos del aprendizaje y en otras instituciones. Segundo reto, basémonos en evidencias de la investigación empírica seria. Es importante, muchos ya han estudiado los temas, no hace falta que inventemos la rueda ni que empecemos desde cero. Sí. Creámonos aquellos que ya lo han estudiado y basémonos en eso y no en ocurrencias. Hay muchas cosas que se han demostrado ya ser bien útiles o completamente inútiles. Por lo tanto, las inútiles no hace falta que las repitamos. Y las útiles, quizás lo que tendremos que hacer es adaptarlas a nuestro propio contexto, porque nadie ha dicho que las cosas las podamos trasladar literalmente como son, sino que probablemente tendremos que adaptarlas. Aquí tenemos un ejemplo. Determinadas ideas se tienen que aplicar de una forma distinta en primaria, en secundaria o en la universidad. No es exactamente lo mismo, pero lo que hay detrás sí que es la misma idea, y eso es el elemento fundamental. Y acabo con un tercer reto que aprovecho ya que estamos en un contexto donde muchas personas también representáis empresas, instituciones que se dedican al ámbito tecnológico. Podríais hacer un gran favor si no intentásemos reproducir herramientas que imiten la clase presencial. Así es como funciona la tecnología. ¿Qué hace un maestro? ¿Qué hace un profesor o profesora? Y por lo tanto vamos a hacer una herramienta que imite lo mismo que hace. No, es que lo que queremos es cambiarlo. Y si les damos herramientas que imitan lo que hacen, perpetuamos el mismo sistema. Sí. Y eso es fundamental. Por lo tanto, es recordar aquello que si tienes un martillo, cualquier cosa te parece un clavo, ¿no? Pues si me dan un elemento con el que puedo reproducir de nuevo lo que ya hacía, continuaré haciéndolo.
Por lo tanto, os pedimos ayuda en ese sentido. Trabajad con personas que sean expertos, no solo con docentes, porque el docente también en ese sentido lleva su propia inercia, también con docentes, pero no solo, expertos en educación, en interacción, en colaboración, y apostad por el futuro sin que tenga que ser una continuidad del presente. Nada más. Déjame decir que uno de los grandes expertos son los alumnos. Preguntad también a los alumnos cómo aprenden, qué les interesa, qué actividades les resultan motivadoras o no. Yo digo que ellos son expertos en determinados ámbitos. Nosotros le tenemos que poner la pedagogía, que antes decía Albert, ¿no? Pero escuchemos a nuestros alumnos. Bueno, este ha sido el diálogo. Me ha gustado mucho ver desde esa transformación, esa necesidad de cambio todavía, a pesar de 27 años de trabajo en estos campos. Yo creo que justamente estamos en esa línea de lo que en diseño se llama esqueuomorfo. Esto es como cuando se inventaron las bombillas, pues se pusieron en esta posición porque era con la similitud de las velas, que era el elemento que había entonces, y siempre se ponían así. De hecho, hay muchas lámparas que hoy en día todavía tienen esa posición, hasta que alguien se dio cuenta de que era mucho más lógico pues darles la vuelta, ponerlas en el techo, porque de esa forma pues alumbraban mejor, ¿no? Entonces, ese esqueuomorfo es el momento en el que hay una transición, que utilizamos las cosas nuevas como si fueran antiguas, y en educación y tecnología pues tenemos que hacer eso, ¿no? Estamos en ese momento las empresas tecnológicas de intentar comprender cómo es esta realidad, y por eso estamos aquí. Entonces hay un par de micrófonos por la sala, si alguien puede levantar la mano porque quiere entrar alguna pregunta. Veo aquí ya la primera, Monse, agradezco muchísimo. Y nada, pues ver quién dirigirte, porque tenemos aquí a Monse y Albert, que son magníficos conocedores de lo que tú podrás preguntar. Nos lo hemos pasado muy bien. No creo que hablo solo por mí, o sea que muchas gracias. Y yo lo que os quería preguntar es, en estos nuevos espacios, las familias entiendo que están llamadas a participar o no, y si es así, ¿en qué punto están las familias? ¿Construyendo curvas o en pendiente? O sea, ¿qué hay que hacer para que todas las familias estén más o menos en sintonía? Entiendo que se debe tratar de eso. Es clave, hay que compartir significados porque están en pendiente. Están en pendiente porque focalizamos en resultados, en evaluación, en decimales para entrar en estudios postobligatorios. Y esto es ¿no? un poco la dificultad, ¿no? Albert hablaba del cambio en evaluación. El cambio en evaluación está costando a los alumnos y está costando mucho a las familias. Sí. Está costando mucho, sí. Porque vamos a por el resultado inmediato, el número. Sí, esto, pero ¿qué número es que va a sacar, ¿no? Y esto pasa exactamente igual, ¿no? Entonces yo por eso, al principio de la pregunta, me parece básico que de estas comunidades de aprendizaje participen las familias. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos replanteando? ¿Cuál es el papel de las familias en casa? Es muy importante, ¿no? Porque si no, cuidado, porque estamos dotando con dispositivos, pero ojo lo que está pasando con estos dispositivos en las aulas. Si no cambiamos nada, las pantallas son un acceso a todo, menos a los contenidos digitales, ¿eh? Desde el resultado del partido del día anterior, a las fotos del Instagram, al juego último que sale. Es decir, si no cambiamos nada, es más de lo mismo, pero con un dispositivo. Y entonces en casa igual. Se habla de la brecha digital, social, que es verdad, pero hay familias con incluso necesidades, chicos a los que se ha dotado, ¿no? de dispositivos, pero ¿para qué utilizan este dispositivo? Para muchas cosas, menos para aprender. Entonces, en el caso de nuestras etapas es básico hacer participar a las familias de este cambio. Y yo incluso creo que pueden ser buenas aliadas, ¿no? Y buenos aliados. Y esto iría también con lo otro que yo ahora decía, ¿no? Que es las políticas educativas, los cambios, los accesos a los estudios. La tercera parte del triángulo. A la edad de mi hijo, yo ya me sabía todos los ríos de España. ¿Qué edad tiene tu hijo? No soy yo. Esto es una frase típica, tópica de alguien. Eso es lo que se dice, perfecto. ¿Cómo es que ahora no? ¿Qué están aprendiendo con tanta pantalla y en cambio qué es lo que aprenden? Si no hacemos una enorme campaña pedagógica hacia las familias, todo lo que estamos diciendo hoy aquí se va a ir por el sumidero.
porque es necesaria una mayor capacitación digital en los entornos familiares. Y eso probablemente no podemos hacerlo solamente los que estamos aquí, ni se puede hacer solamente desde la escuela ni desde la universidad. Pero la sociedad lo necesita. No podemos hablarle a alguien de cómo se juega fútbol si nunca ha visto un partido de fútbol. Y eso es lo que nos está pasando con las familias en estos momentos, que en su mayoría, no las que tienen un cierto nivel de estudios, que están en una determinada posición social, etcétera, sino la otra mayoría no entiende por qué tienen que hacer sus hijos las cosas que están haciendo ahora. Pero esto lo podríamos hacer extensivo a por qué los currículums cambian y por qué ahora tienen que aprender cosas que antes no se tendrían que aprender. Yo a veces he explicado que, hombre, si mi hija, ahora sí que hablo de mi hija o mi hijo, tuviese que aprender no solo lo que aprendí yo a su edad, sino además todo lo que se ha conocido desde que yo tenía su edad hasta hoy, tenía que estar esta vida y la siguiente en la escuela estudiando, porque no hay espacio para tanto contenido. Y sin embargo nos encabezonamos, me iba a salir una palabra que no era muy apropiada, con el hecho de que cada vez tiene que haber más contenido porque si no, no puede ser. Señores, no es eso. Es desarrollar competencias, es ser capaces de saber dónde podemos encontrar aquello que necesitamos, es ser capaces de saber cómo podemos resolver un problema y quién tiene la información necesaria para poderlo resolver. Y eso las familias tienen que entenderlo. Y por lo tanto, respuesta a la pregunta, es crucial el papel de las familias y nuestra acción sobre ellas, pero lo importante es que no equivoquemos cuál debe ser nuestra acción sobre las familias. Las tenemos que llevar de la mano y ayudarlas, porque si no, no tenemos nada que hacer. Hay que educar a las familias también, de alguna manera. Más preguntas aquí. Óscar. Hola, muchas gracias por el meeting que hemos tenido. Y voy a enlazar varios temas, pero es que para mí uno de los grandes males de nuestra sociedad, y hablo por nuestro país, pero a lo mejor también es en otras partes del mundo, es cómo se accede a la enseñanza postobligatoria, ¿no? La prueba de acceso a las universidades, para mí es uno de los grandes males porque evalúa de una manera que es totalmente injusta para incluso prepararnos para el futuro, ¿no? Eso arrastra hacia abajo, que Montse lo vive en secundaria, todas las familias preguntan por el número, ¿no? Por la evaluación, y la pregunta es más para Albert que para Montse o para los dos, pero es, como no sé quién podría cambiarlo, vamos a pensar cómo podríamos cambiar ese acceso postobligatorio, porque yo creo que desencallaría muchos problemas que arrastran hacia abajo, que arrastran hacia arriba y que nos llegan a las empresas, ¿no? Personas que no saben trabajar directamente en un modelo que es totalmente híbrido para nosotros. No sé, ¿cómo podríamos cambiar esa evaluación para llegar a la universidad? Que ahora mismo es una prueba escrita y con un numerito que te marca el futuro de tu vida. Bueno, si quieres el próximo congreso lo dedicamos a eso y entonces igual llegamos a algo... No, quiero decir que es una pregunta muy compleja para resolver ahora. El gran problema que hay de fondo es ¿para qué tenemos estas pruebas? Y no las tenemos para lo que tú estás diciendo, las tenemos porque no hay espacio suficiente para cursar estos estudios y tenemos que poner algún límite de alguna forma. Y normalmente esto se confunde, es decir, al cabo de un cierto tiempo nos olvidamos cuál era el motivo inicial y pasa a entenderse como que es que los estamos seleccionando. No estamos seleccionando nada, lo que estamos es poniendo un límite porque no hay más plazas, punto. Entonces, las pruebas de selectividad no sirven para que la gente vaya mejor preparada, en absoluto, no sirven para eso porque nunca han tenido esta pretensión. Es decir, porque donde se tendrían que preparar no es en el examen de selectividad, se tendrían que preparar a lo largo de todo su proceso educativo previo, en primaria, en secundaria, en bachillerato, etc. Y eso se podría preparar si después supiésemos qué es lo que les vamos a pedir. No me quiero alargar mucho en eso, pero ahí creo que somos todos, porque yo creo que todos somos un poco culpables de eso, somos muy injustos con lo que les pedimos a las instituciones formativas también. Es decir, pedimos la luna, pero no estamos dispuestos, digamos, a transigir con nada, ¿no? Es decir, la universidad no solo tiene que enseñar a formar personas que sepan pensar y tal, sino que además les tenemos que dar un trabajo, es decir, tienen que ser profesionales de algo, y además, pero profesionales no solo de algo importante, sino de aquello que todavía no sabemos ni lo que va a ser, ¿eh? Y les exigimos a la universidad que sí, que sea capaz de identificar qué va a ser. Y dices, muy bien, empresas, ¿qué va a ser? O bueno, nosotros no lo sabemos, esto la universidad nos va a ayudar porque si no la universidad no sirve para nada. Oiga, a ver, el huevo o la gallina primero, ¿no? Es decir, sabemos que estamos delante de algo difícil, pero claro, es que la universidad después hace lo mismo y le exige esto al bachillerato y es imposible, es que no me vienen preparados. ¿Preparados para qué?
¿Para qué? ¿No? Es decir, si ya hemos visto que hay tanto contenido que es imposible que estén preparados en todo. Entonces, ¿preparados para qué? Pues los de bachillerato dicen, bueno, claro, es que de secundaria tampoco a mí no me llegan. Yo siempre he dicho que nunca quiero ser nunca profesor de preescolar. Porque el profesor o la profesora de preescolar tiene la presión del de primaria y la de los padres. Es decir, es el emparedado perfecto, ¿no? Y no tiene salida. Bueno, pues por lo tanto, ahí es uno de los problemas. Por lo tanto, ¿se tendría que replantear la selectividad? Probablemente sí, pero lo primero que nos tendríamos que responder es qué finalidad tiene que tener. Y eso yo creo que nos llevaría tiempo discutirlo. No sé si hay alguna pregunta adicional, sí. Todavía tenemos muy poquito tiempo, vamos a dar, esa será la última pregunta. Una pregunta rápida, breve. Yo me sumo a los agradecimientos. Estoy implicado con el tema de la transformación digital de arriba abajo y precisamente por esto hay una pregunta que de vez en cuando me corroe. ¿Cuál es el techo? Y la dirijo especialmente a Albert. ¿Cuál es el techo de esta cultura de la eficiencia aplicado al sistema educativo? Porque aquí hay todo un modelo cultural que nos implica y que nos puede llevar, no sabemos exactamente dónde. Mentiría si dijese que sé cuál es el techo, no lo sé. Pero es que, entre otras cosas, no sé si yo estoy de acuerdo con que tengamos que valorar un techo determinado de eficiencia. Es decir, Montse ha hecho un comentario al principio, me ha gustado mucho y te lo agradezco, y es que ha dicho que coincidíamos en nuestra visión social de la educación y la formación. Eso es un poco contradictorio con lo que me acabas de preguntar, ¿no? Porque yo no creo que lo que tengamos que buscar sea la máxima eficiencia, sino la mejor sociedad futura. Y eso pasa por crear y formar a las personas, hombres y mujeres del futuro. Y esos hombres y mujeres tienen que formarse en tanto que ciudadanos y además, yo no diría tanto saber cosas, sino saber cómo saber cosas. Esa es mi visión de lo que tiene que ser la educación y la formación. Es verdad que a veces esto, cuando se discute, entramos en determinadas diatribas cuando alguien, digamos, está pensando no en la formación de esa persona, sino en lo que él enseña a esa persona. Y entonces tiene que haber unos mínimos, y esta gente tiene que aprender esto, porque si no, no sabrá. Claro, tendríamos que ser capaces de elevarnos un tanto y ver si estamos realmente formando ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de resolver aquellos problemas de la sociedad que nosotros no hemos sido capaces de resolver. Esa es la única forma de que la humanidad tenga futuro. Y por lo tanto, ser capaces de que ellos consigan superar lo que hemos hecho nosotros. Les tenemos que hacer partícipes en el diseño de un mundo en el que valga la pena vivir, ¿no? Y es así. Yo también retomo el tema que decía antes Albert, que decía, bueno, muchos de ustedes forman parte del diseño de contenidos de diferentes empresas. Es básico el enfoque que damos a estos contenidos, porque si es más de lo mismo de lo que podíamos hacer con el papel, estamos igual. Perfecto. Pues yo creo que es un buen colofón. Yo creo que ahora, por suerte, tenemos más herramientas que antes. Esta misma mañana, sin ir más lejos, pues ha habido una conferencia en la que la persona fundamental pues ha participado desde la distancia, pero incluso con una mesa redonda que también estaba aquí una figura muy grande, que parecía como la guerra de las galaxias, estas figuras que aparecen un poco en mayor tamaño que los demás. Y bueno, pues eso hace unos pocos años no era posible, ahora sí lo es. Podemos interlocutar unos con otros fácilmente, incluso en distintos idiomas, y hacer muchas cosas, y yo creo que me quedaría con eso, y sobre todo tenemos que tener, como decíamos justamente al principio, la inteligencia, la lucidez, el sentido común y bueno, pues el saber hacer esas competencias de poder aplicarlo de la mejor manera posible. Sin más, para intentar cumplir con los horarios y ser obedientes, porque además creo que es algo muy positivo, pues damos por finalizada esta sesión y damos paso a la siguiente. Así que muchísimas gracias. Nos vemos.